Hola, hoy os voy a mostrar cómo controlar la frecuencia del procesador de nuestro dispositivo con Android, en mi caso un Samsung Galaxy Ace. Bueno, os explico. Cualquier dispositivo, ya sea un ordenador o un teléfono móvil, en nuestro caso un Android, trae una frecuencia fijada de fábrica del procesador, que se mide en megahercios. Trae un número de megahercios que en el caso de nuestro Ace son 800 megahercios. A mayor número de megahercios, mayor potencia, mayor rendimiento tiene el teléfono, más fluido funciona, pero tiene una menor duración de batería. Y a menor frecuencia, pues tiene una menor fluidez, pero dura más la batería. En la ROM de fábrica del Galaxy Ace, es decir, nada más, como nos lo dan, nada más comprarlo, la frecuencia que viene activada son 787 MHz. Con esto el teléfono va muy lento, pero la batería dura mucho. Aunque a pesar de que la batería dure mucho, el teléfono no se aprovecha totalmente. Al instalar una custom ROM, lo que hacemos es instalar un custom kernel, que es el núcleo del sistema y que nos permite con ello modificar unos ajustes, entre los cuales se encuentra el poder controlar la frecuencia de nuestro procesador según la situación en la cual nos encontremos. Así explicado puede parecer realmente complicado, pero en realidad es un par de pasos que lo que nos permiten es que nuestro teléfono funcione mucho mejor, que dure mucho más la batería, como prefiramos según la situación. Así que vamos a verlo. Yo os lo voy a mostrar en una ROM de CyanogenMod 7. En CyanogenMod 7 lo que tenemos que hacer es entrar a Sistema, Ajustes de Rendimiento y nos iremos a Ajustes CPU, donde los cuales podemos encontrar estos 4 ajustes. Nos centraremos en estos dos: la frecuencia mínima del CPU, donde podemos ver la frecuencia de nuestro procesador. Si queremos que la batería dure bastante, pues os recomiendo que lo activéis lo mínimo posible. Y la frecuencia máxima, que es lo máximo que podemos aumentar nuestro procesador. En el caso del Galaxy Ace, como os digo, vendría por defecto en 787 MHz. Dependiendo del kernel que tengáis, pues tendrá un poquito más de capacidad de overclock o menos. Bueno, esto sería como vendría en CyanogenMod 7. En otras versiones de CyanogenMod 9 o CyanogenMod 10 o versiones posteriores serían en otros lugares, pero yo os lo voy a mostrar con dos aplicaciones que nos permiten controlar esto de una manera más sencilla y con una interfaz un poquito más intuitiva. Para ello tenemos que descargar dos aplicaciones, existen dos, o bien el Set CPU, que es de pago y nos permite establecer diferentes perfiles, vamos a verlo, o bien el No Frills CPU Control. El Set CPU se encuentra en el Google Play Store y, como os digo, es de pago, y el No Frills CPU es gratuito. Bueno, nada más abrirlo por primera vez, como veis aquí nos dice que tenemos que tener el acceso de superusuario en las dos aplicaciones, que es algo muy importante. Y aquí nos dice que si queremos que la aplicación compruebe los perfiles, vamos a darle a Continue y Recommended. Le daremos a los permisos de superusuario. Y bueno, en este caso, como estáis viendo aquí mismo, nos aparece la velocidad a la cual está funcionando ahora mismo nuestro procesador. Podemos ir modificando como veamos. En este caso, pues podemos sencillamente deslizando activar la frecuencia a la cual queremos que funcione como mínimo el procesador y la frecuencia máxima. Como veis, sería cuestión de deslizar y podremos ajustarlo. Os recomiendo que tampoco toquéis mucho la frecuencia ni lo llevéis hasta el máximo, porque en este caso este kernel no permite overclockear mucho, pero si trae un kernel que permite mucho overclock, el teléfono se os puede reiniciar. Os recomiendo una configuración realmente buena para que la batería os dure mucho. Son 122 MHz de frecuencia mínima y 122 MHz de frecuencia mínima y 480 de frecuencia máxima. En caso de que queráis que vuestro teléfono funcione un poco más fluido, ahora os lo mostraré. La pega de este tipo de configuración es que cuando dejamos el teléfono bloqueado y lo volvemos a coger al cabo del rato, notaréis cierto lag, cierto retardo, porque el procesador tiene que tardar en activarse por defecto cuando está bloqueado, trae esta frecuencia, por tanto tiene que aumentar de frecuencia y tardará un poco. La ventaja de esta aplicación es que nos permite habilitar diferentes perfiles que ahora veremos. Para activar un buen perfil, un buen número de megahercios que nos permita que nuestro teléfono funcione realmente bien, os recomiendo que pongáis 245 MHz de frecuencia mínima y 844 MHz de frecuencia máxima.
entre 844 y 864. ¿Y por qué digo esta baja frecuencia pudiendo overclockearlo hasta 900? Pues porque tampoco merece la pena y incluso el teléfono, la batería no va a durar tanto y tampoco es bueno overclockearlo tanto, porque la vida útil del procesador sí que se disminuye. No es un proceso que conlleve riesgos, pero la vida del procesador pues sí que va a disminuir, por tanto la podéis dejar baja, que tampoco os va a ir mal. Bueno, podemos habilitar diferentes perfiles y podemos darle sobre esto para poder activar un perfil, por ejemplo, cuando la batería esté a menos del 5%, pues que el procesador se baje a una frecuencia determinada. Vamos a habilitarlo para que comprobéis vosotros mismos. Si lo activamos para el 5%, le damos a editar, siguiente, que el procesador se ponga, por ejemplo, a como máximo 480 MHz y como mínimo 122, le damos a siguiente. La prioridad, y esto os explico para lo que sirve. Si tenemos diferentes tareas, por ejemplo, que a las 12 de la noche el procesador se baje a una frecuencia de 300 MHz y esa misma hora nuestra batería está al 4%, pues dependiendo del perfil que más prioridad tenga, pues se habilitará uno u otro. Si tenemos el de la batería al 5% y tiene un perfil del 70%, una prioridad del 70%, pues se activará, se pondrá y se deshabilitará la otra, la de las 12 de la noche. Y así de sencillo habilitaríamos nuestro perfil. En este caso lo podemos guardar o lo podemos eliminar. Podemos también habilitar diferentes opciones, entre las cuales tenemos ver la información de nuestro procesador, etc. Ahora vamos a ver la otra aplicación que creo que es bastante útil y mucho más sencilla de ver, aunque tenga menos opciones. Al ser gratuita, pues es una gran ventaja y además pues podemos verlo en una interfaz, como veis, muchísimo más intuitiva. Como os digo, es prácticamente lo mismo. Aquí podemos verlo en una lista, el número de megahercios al cual puede funcionar nuestro procesador, y también podríamos ver el gobernador. Y os voy a explicar para lo que sirve esto. Esto depende del kernel que tengáis en vuestra ROM, pero generalmente sirve para tener una mayor velocidad entre diferentes ajustes de procesador. Es decir, si por ejemplo tenemos el procesador entre 245 MHz y 806 y lo tenemos en performance, pues la velocidad del procesador aumentará mucho y generalmente siempre estará por lo alto, siempre estará por la máxima velocidad a la cual tengamos activado, pero gastará más batería. Pero si lo tenemos en Power Save, pues gastará menos. Y todas las demás son una mezcla de todas. Os recomiendo siempre que tengáis o bien SmartAS o bien Conservative, porque son las más equilibradas y las mejores. Así que eso ha sido todo en este vídeo. Espero que os haya gustado y os haya sido de utilidad. Y no olvidéis darle a like, suscribiros ahí en la parte de arriba y podéis dejarme un comentario con cualquier duda. Gracias por verlo. Hasta otra.